Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos Alejandro Tarrega y un servidor para empezar nuestro programa de Verdades Divinas. Bueno, pues vamos a dar comienzo. Comenzamos con las preguntas. Buenas noches. Dice Karina, tengo una duda. Entonces, si me enfermo, ¿está bien que vaya al doctor? Pues así me quitaría el dolor y ya no se lo podría ofrecer. No, esto lo hemos ya hablado en varias ocasiones. Tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer, pero confiando y totalmente depositando nuestra confianza en Dios. ¿Voy a ver al médico? Por supuesto que voy a ver al médico, ¿sí? Pero no voy a confiar en mi alivio en manos del doctor, sino en manos de Dios. No voy a confiar en la medicina, sino en Dios, que es el que le da el poder a la medicina. Si tengo la curación, no se lo voy a agradecer nada más al doctor, sino en primer lugar a Dios. O sea, ese es el punto, ¿no? Pero debemos hacer lo que queramos. Ahora, si hay alguna enfermedad, alguna molestia que yo quiera ofrecer como un sacrificio, como un unirme a las penas de Jesús, perfecto. Pero eso ya es totalmente voluntario, no es algo que deba ser, ¿no? Así que así. Yo quisiera, antes que continuemos, en el programa anterior de ¿cómo se llama? De diálogos. De diálogos divinos, hubo un comentario que me pareció muy interesante, que es de Iván Congote. Y dice, creo que la divina voluntad es un camino, no es una meta. Tiene totalmente la razón. La divina voluntad no es la finalidad. O sea, el vivir en la divina voluntad no es finalidad, es un medio. Porque la finalidad es llegar a vivir, a sumergirnos en el querer divino, en el querer eterno. Pero el querer eterno es un acto divino. Es el acto único de Dios, donde están incluidos todos los actos divinos. Por lo tanto, allá adentro no podemos estar si no tenemos un acto divino, o sea, actos divinos. No podríamos sumergirnos en ese. Y la única manera de llegar a ser actos divinos es a través de la divina voluntad que obre, nos dote con todo lo suyo, para que ahora, con nuestra voluntad, actuando con lo de la voluntad divina y unido a ella, haga actos divinos. Así que sí, tiene toda la razón. Dice Rafael, me gustaría saber si el cuerpo de Luisa se mantiene incorrupto como el Padre Pío. No, el cuerpo de Luisa sufrió la corrupción cuando la exhuman para pasarla a la iglesia, o sea, a la cripta que tiene en la iglesia. Se encuentra que es corrupto. Ahora, ¿qué significa esto? Es muy difícil poder hacer alguna conjetura, no tenemos nada que nos aclare, pero podemos pensar lo siguiente. Jesús nos está hablando de que debemos de quitar todo lo nuestro, que debemos quitar todas nuestras formas de acercarnos a Él, nuestras espiritualidades, nuestras costumbres religiosas. Y en términos generales, todo eso está dentro de este punto de querer encontrar a alguien incorrupto como una muestra de santidad. Yo creo que Jesús ha de haber dicho, ¿sabes qué? O sea, si tú te quedas incorrupta, lo que va a pasar es que van a empezar a honrar a tu cuerpo, ¿sí? Van a empezar a hacer culto a tu cuerpo o incluso, como han hecho con algunos santos, a desmembrarlo para pasearlo por todo el mundo, ¿no? Entonces, aunque Jesús dice que cuando su reino esté establecido
ya no habrá corrupción de los cuerpos después de la muerte. Y esto nos sirve para entender que la muerte nunca será quitada, nunca. La muerte seguirá existiendo. Pero dice Jesús, y aunque la muerte seguirá existiendo, ya no será la muerte de ahorita, esa muerte horrenda de la corrupción, sino que quedarán como sentados esperando el momento de la resurrección. Pero en Luisa fue muy especial y simplemente es una idea mía, no es nada real, no tenemos ningún dato del por qué, pero de que se corrompió, sí, se corrompió. Sí. Pregunta Mariela, dice, ¿cómo hace el alma para tener una lucha interior sin mirarme a mí misma? Esto tiene toda la lógica del mundo. Estamos acostumbrados a cuando queremos hacer algo siempre partimos de nosotros. Y cuando nos hablan de, por ejemplo, aquí del abandono, y que nos dicen abandónate, lo primero que decimos es ¿cómo? Bueno, pues la respuesta es abandónate. Bueno, sí, pero ¿qué tengo que hacer? Abandónate. O sea, no más, ¿cómo dijiste? No más planes. Más planes. Sí, no. Esta es una de las cosas realmente muy, muy positiva que Alejandro nos dio ese punto de no hacer planes. En la divina voluntad no hay planes, no hay nada, es simplemente dejárselo todo a Dios y que Él vaya poniendo las cosas como Él vaya disponiéndolas. Le dice a Luisa, de hoy en adelante estarás dispuesta a lo que te viene dado. Esto funciona también en nosotros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cada vez que conocemos esto de la divina voluntad, nos viene el deseo de comunicarlo. No sé si te haya pasado, sí. Es algo que nos mueve a querer comunicarlo. Y en ocasiones nos mueve a querer formar grupos o hacer algo para llevar a cabo esa difusión. Yo siempre he pensado que hay que esperar a que Dios vaya poniendo las cosas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, Dios tiene toda una logística, perdón por la palabra, sí, una logística para realizar su plan, porque es su plan, y en donde Él va escogiendo a las personas para que actúen de una manera o actúen de otra. Si nosotros empezamos a querer obrar por nosotros mismos, lo que pasa es que empiezo a usar mi voluntad y eso es exactamente lo que Jesús me está pidiendo, que quite. Entonces, cuando yo digo voy a abandonarme, voy a tener una lucha interior, pero sin mirarme a mí mismo. Es una lucha interior, pero es una lucha interior depositado totalmente en Jesús. O sea, no me debo apartar de la oración, no me debo apartar de la intención de darle vida a la divina voluntad en todo lo que yo haga y el resto se lo dejo a Él. ¿Sí? O sea, el pleno abandono y el triunfo ahí es totalmente de Él. Él es el que va a pelear por nosotros. Y nosotros debemos poner nuestra disposición y nuestro ¿cómo diríamos? Esa firme convicción de no querer salir nunca de la divina voluntad. Dice, gran cruzada de amor, dice, ¿será que irá a ser canonizada Luisa? Bueno, ella pone, cuando su santidad no es humana, sino divina, irá a ser canonizada humanamente. O sea, como con santidad humana. Uh-huh. Miren, aquí hay un dilema. Luisa no necesita ser beatificada ni canonizada.
O sea, Luisa es la tercera obra de Dios. Podríamos poner un símil con nuestra Madre Santísima. Nuestra Madre no necesitó ser beatificada. A nadie se le ha ocurrido hacer una causa de beatificación de la Virgen. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque ella es una persona muy especial, porque es la madre de Jesús, la madre del hombre Dios, en fin, porque es inmaculada. Pero el punto principal es María es la segunda obra de Dios. Es donde Dios deposita todo el bien de la segunda obra de Dios, que es la redención. Luisa es prácticamente igual, aunque es sacada del pecado original. O sea, María es inmaculada, Luisa no. Pero saliendo del pecado original, ahora Jesús le va diciendo que ella tiene que tener el depósito de todos los bienes del reino de la divina voluntad. Es un reino, es el reino de Cristo en la tierra. O sea, por ahí vi algún comentario que decían que y nada más hay dos reinos, el reino de Cristo y el reino de Dios en los cielos. Perdón, pero el reino de la divina voluntad es el reino de Cristo. O sea, si hemos dado la impresión de que es otro reino, o sea, un tercer reino, no, perdón, pero no era esa nuestra intención. El reino de Cristo es el reino de la divina voluntad, ¿no? Así que Luisa es la tercera obra de Dios. Por lo tanto, o sea, su santidad y todo no está sujeta a un criterio humano ni a una proclama de santidad humana. Sin embargo, yo pienso, y esto es algo que también mío, en que es necesario que sea aceptada por la Iglesia, que sea adoptada por la Iglesia, introducida dentro de la Iglesia, para que cuando venga el momento de esta purificación y cuando pase todo, tenga un pleno desarrollo esta divina voluntad, pero con el aval de la Iglesia. ¿Sí? Esto es una simple idea, no la tomen así en cuenta, y es igual que otras ideas que andan por ahí en que dicen que nunca va a ser beatificada, y no habría problema. Dice familia Fragoso, esa muerte de quedar como dormidos en espera, ¿será solo para el que viva en el reino? Bueno, se supone que sí, dice Jesús, que cuando su reino se establezca sobre la tierra, todas las almas que vivan en él será esto. O sea, es una parte de los bienes que el reino traerá, no solo para el alma y el espíritu, sino también para el cuerpo. Igual que las enfermedades desaparecerán. Pero pues, se supone que es al que tenga en él la voluntad divina, el reino de la divina voluntad. ¿Serán todos? Difícil pensarlo cuando que Jesús continuamente nos dice que serán pocos los que vivan en su voluntad. Entonces, pocos o muchos, pero es para los que vivan en la divina voluntad. Y me pregunta también la pregunta de todos los miércoles. A ver. De que sí debe continuar con el rosario. Digo, bueno, ya hemos hablado de esto, o sea, por favor, puede continuar con el rosario, no hay problema. Póngalo y ponga la intención de rezarlo en la divina voluntad, perfecto. Quiere hacerlo un rosario meditado, sea un poquito más profundo, con más inclinación hacia la divina voluntad, excelente. Pero volvemos a lo mismo. El punto de vivir en la divina voluntad nos da la posibilidad de estar en todos los lugares, en todos los momentos, en toda la historia de toda la humanidad. Por lo tanto, podríamos regresar, ponernos en el punto del misterio que estamos meditando, volverlo a poner en acto,
tomar todos los sentimientos, las alegrías, los dolores que sucedieron en ese momento y entregárselos a María, entregárselos a Jesús para mayor gloria de ellos, para mitigar sus sufrimientos, para como un refrigerio, pero sobre todo a María para darle mayor gloria. ¿Qué agradecería más María? Esto último. Yo estoy seguro que eso último, y eso lo podemos hacer en la divina voluntad. Quizá eso nos llevaría mucho tiempo. Para rezar un rosario nos llevarían horas, ¿sí? Porque sería un fundirnos, un estar continuamente repasando todo esto. Entonces, vamos a rezarlo como queramos, no hay problema. Lo puede rezar tradicionalmente, nada más por favor ponga la intención de que sea la divina voluntad quien rece en usted. Aquello de ven, somos nada, Dios es todo, ven, divina voluntad a rezar en nosotros. O sea, es una intención y ya con eso le estamos dando un valor de acto divino. Si queremos rezarlo nada más meditado, de acuerdo, una pequeña meditación sobre el misterio y luego el misterio normal, también. O hacerlo de esta manera y entonces estamos rezando como Jesús rezó. Hágalo como usted pueda, como a usted le agrade hacerlo. Lourdes dice que usted comentó que se haría un programa de sufragios y que no se nos vaya a olvidar. No se nos va a olvidar. Estamos tratando hemos hablado ya del purgatorio, o sea, ya se hicieron programas del purgatorio y vamos a tocar un poco de los sufragios y volveremos a retomar un poco del purgatorio, ¿sí? Espérenos tantito y con mucho gusto vamos a darle gusto. Dice Gaby, dice que ayuda para discernir qué hacer cuando uno como mamá tiene que legalmente abogar por hijos menores, por un divorcio, pero quiere y anhela vivir en su voluntad divina. Pues no sé, como un consejo de que... El divorcio. Empezando por aquello de que el divorcio no debería de existir. Yo sé que esto es una opinión que puede causar muchas contras, pero bueno, así es, Jesús así lo pone. Es más, pone el divorcio como una prostitución legalizada. Pero, en fin, si el divorcio no se puede evitar, inevitable totalmente, entonces, ¿dónde pertenecen los hijos? ¿A quién? ¿Qué le es más necesario al hijo? Jesús nos habla mucho del amor materno. Nos habla mucho de esa entrega, de esa entrega de la madre, de ese amor que es más, ¿cómo diríamos?, más necesario, más fundamental para los hijos. Entonces yo creo que la madre es la que debería de tener esto, pero desafortunadamente en la actualidad no se toma en cuenta eso, se toman otras cosas. Póngalo en la divina voluntad, o sea, ofrézcale a Dios todos sus actos viviendo en esta divina voluntad y que pida el reino tanto para sus hijos como para su esposo para que haya un acuerdo de qué es lo mejor para los hijos, no qué es mejor para usted o para él. ¿Sí? Eso sería como un punto. Otra de las cosas que es necesario entender es que se divorcien o no se divorcien, o sea, ustedes siempre serán los padres. Nunca negarle a los hijos la presencia del padre o de la madre. No importa que estén viviendo, en qué casa estén viviendo. Pero es necesario esa identificación con sus propios padres. Y pues, ¿qué más decirle? O sea, yo creo que sería todo. Tratar de compensar en caso de que se quedaran con usted,
compensar la presencia del Padre. En caso de que se quedaran con el Padre, pues que de alguna manera usted tratara de brindarles ese amor que tanto necesitan. Y lo que sí es total y absolutamente necesario entender, no existen nuevas nupcias. No existen nuevas uniones con otra persona, porque ahí entramos en el adulterio. Jesús nos dice, por ningún motivo, o sea, debe de haber estas nuevas uniones, debe de haber ese acto de voluntad humana de volver a unirse en otro matrimonio. Pregunta Marta Leticia. Dice, en Divina Voluntad debemos seguir ofreciendo sufragios por las benditas almas del purgatorio o solamente con los giros llevarles la sangre y bendiciones, oraciones, etcétera, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso es un sufragio, ¿no? Vamos a hablar de sufragios, pero sí, está bien. O sea, en realidad lo que más podemos hacer por estas almas del purgatorio es el llevarles todos los sufrimientos y la sangre de Jesús, bañarlas con la sangre de Jesús, ponerlas en sus llagas, y eso es lo que más refrigerio les puede dar, y sobre todo que más rápido pueden purgar. Algo que es necesario entender: cuando nosotros hacemos un sufragio, no es que estemos quitándoles sufrimiento. Les podemos acortar el sufrimiento, pero a costa de aumentar el sufrimiento. No sé cómo decirlo. Si usted pone algo a cocer al fuego, y eso se va a cocer bien a 100 grados centígrados durante media hora, usted quiere acortar el tiempo, tiene que aumentar forzosamente la intensidad del calor. Si quiere disminuirlo a la mitad, pues tendría que poner a 200 grados y sería a la mitad de tiempo. El alma en el purgatorio no es un castigo, no es un perdón del sufrimiento lo que se le estaba brindando, sino es un apurar o hacer que sea más rápido esa purificación de sus actos humanos y que se llene de actos de amor hacia Dios, cosa que tiene que ser total. Lo hablaremos después, pero sí, es mucho mejor ofrecer todo esto que dijo, porque eso es el sufragio más efectivo. Dice Leticia, en el volumen 18 Jesús le dice a Luisa que a cada momento le diga, vierto en ti este acto y enseguida lo iré a hacer contigo. Y yo digo a cada momento, solo le agrego y todos mis actos. Es Está para bien. no salirme y no estaré poniendo de lo mío. No, está bien. Nada más que esto es ahorita al principio, supongo que está usted empezando, aunque a lo mejor no, porque ya van en el 18, en el volumen 18. Entonces, no tenemos la capacidad de poder poner todo esto en todos mis actos, o sea, sería imposible. Hay que irlo haciendo así hasta donde podamos para irnos acostumbrando, ir tomando la firme convicción de que estamos viviendo en la divina voluntad, y después se nos irá haciendo ya rutina, se nos irá haciendo costumbre, naturaleza en nosotros, ¿no? Dice Julio, en verdad, antes de la resurrección de nuestro Señor no estaban abiertas las puertas del cielo, no se infundía la gracia, pero me vino la imagen de Enoc y Elías y el mismo Moisés, cuyo cuerpo no fue encontrado. Dice la Biblia que fueron transportados al cielo en cuerpo y alma, y en el monte Moisés y Elías conversaban con Jesús envueltos por la nube antes de la resurrección. ¿Cómo se correlaciona esto con la palabra anterior? Es muy difícil poder
hablar de esto porque no tenemos elementos. Hay frases de Jesús en los escritos de Luisa donde hay lo siguiente. Se supone que Enoc y Elías fueron transportados en cuerpo y alma al cielo. ¿Sí? Bueno, eso definitivamente lo desmiente Jesús, porque él dice que en el cielo solamente dos hay en cuerpo y alma, que son María y él. Entonces, ahí se nos está dando un indicio de que no están en cuerpo y alma. Hay un comentario de un monje que era muy cercano a Benito, ¿sí? En que ven el arrebato de un alma cuando cuando San Benito muere. O sea, ven que su alma es arrebatada en un carro de fuego, que es muy parecido esto al arrebato que vieron de Elías, ¿no? No sabría decirle más, o sea, simplemente creo que para mí la frase más contundente es solamente dos hay en el cielo en cuerpo y alma. Ahora, si ni siquiera estaban bautizados, no tenían la gracia, ¿a dónde se fueron? O sea, hubo personas más santas que ellos, por supuesto, San José. Y San José se tuvo que ir al seno de Abraham a esperar la muerte de Jesús. No sabría decirle más. Y algo que sí es necesario, de Moisés no dice nada, simplemente dice que no se encontró el sepulcro, pero dice que murió. Así que no, nada más sería, el problema sería con Elías y con Enoc. Ajá. Dice Rafael, doctor, ¿usted piensa que no basta con los videos que existen en YouTube para vivir en la divina voluntad o debo necesariamente tener los libros? Debe tener los libros, definitivamente. Esto es como si usted se basara para llegar a ser cirujano en los videos que hay en YouTube sobre cirugías. Jamás lograría hacer una operación. Tiene que estudiar, tiene que tener todo el contexto de lo que es el cuerpo humano, de cómo está organizado, y después podría llegar a eso. ¿Los videos le pueden ayudar? Por supuesto que sí. Son una gran ayuda, pero es necesario el conocimiento de las verdades. Así que yo sí le sugeriría que hay que leer. Dice Hilda, en el volumen 1 hay un tercer matrimonio y es el matrimonio de la cruz. Doctor, si puede por encimita explicar por qué ese matrimonio de la cruz. Por encimita, no, esto no es por encimita. O sea, el matrimonio que se ratifica en el cielo, en la Trinidad, bueno, es el matrimonio místico que se llevó a cabo con Luisa, que es la unión de Jesús con el alma, y donde se ratifica prácticamente esa unión por el Padre, el Espíritu Santo, María, en fin. El matrimonio de la cruz, o sea, es esa unión de sufrimientos. Esto también yo creo que es necesario el ampliarlo, no es nada más decirlo ahorita, pero es esa unión, ese unirse al sufrimiento de Jesús, ¿sí? Y vamos a tratarlo en algún programa porque también es un tema muy interesante. Los tres matrimonios místicos, que es el camino del alma de Luisa para llegar a este punto del vivir en la divina voluntad y ser cabeza de misión. Marta vuelve a preguntar de Enoc y Elías, pero pues ya está contestado. Sí. Dice Ignacia, dice a ver, primero Johanita. Una pregunta para el programa. ¿El Señor permite o da el sentir fastidio de las amistades o compañías humanas?
es decir, el sentir, querer solo estar en intimidad con Él, con el Señor. Sí, o sea, esto es algo que todas las personas que se adentran en estos escritos van sintiendo poco a poco, ¿no? Ese fastidio de todo lo anterior, fastidio de las reuniones, fastidio de las diversiones que se tenían. O sea, no es que ya esté totalmente prohibido o apartado, sino que ya no los vamos buscando, ya no vamos haciendo una búsqueda de eso, sino que si se necesita, bueno, pues se asiste, pero ya no es ese llamado. Esto pasa también, por ejemplo, con los entretenimientos, con la televisión, con el cine. Se van separando poco a poco. Con respecto al Espíritu Santo, yo creo que estamos como los apóstoles antes de Pentecostés, andaban con Jesús, escuchaban sus prédicas, veían sus milagros frente a frente con Él y están viendo que las cosas están pasando como Jesús les había dicho. Se lleva a los más queridos con Él al huerto de los olivos y les pide que oren con Él y se quedan dormidos. Pedro lo niega 3 veces, lo dejan solo por miedo a ser arrestados. Y aún después que ya resucitó, Tomás no cree hasta que Jesús le muestra sus manos y le dice, mete tus dedos en los agujeros de mis manos y tu mano en la herida de mi costado. Y fue entonces que creyó y no fue hasta que Jesús les cumple la promesa de enviarles el Paráclito prometido, que todos quedan llenos del Espíritu Santo y es como puedan cumplir con lo que Jesús les deja encomendado. Así estamos nosotros como los apóstoles antes de Pentecostés. Necesitamos un segundo Pentecostés. Doctor, me gustaría que hiciera un comentario sobre esto. Bueno, así es. O sea, este segundo Pentecostés que se espera es... ¿Qué es Pentecostés? O sea, es la presencia del Espíritu Santo comunicando a las personas, en el primero a los apóstoles, o sea, dones, para que entiendan, para que comprendan, para que infundirles el valor, el ánimo necesario para salir a conquistar el mundo, ¿no? Bueno, el segundo Pentecostés era lo mismo, pero ahora a nivel de toda la familia humana. Y yo pregunto, ¿qué es lo que nos va a dar el Espíritu Santo? ¿Dones? Ya no. Ahora el Espíritu Santo nos va a comunicar todo lo que Él contiene, porque hasta ahorita no ha podido hacer desahogo completo de su obra, porque lo que el Espíritu Santo contiene es vida divina. Y esa vida divina no podía estar en las personas porque no tenían el espacio, no tenían los medios necesarios para albergarla. Ahora, en este segundo Pentecostés, es el Espíritu Santo comunicando la vida divina que contiene, no dones, que los dones eran como dulcecitos, ¿sí? Te doy un dulce para que no te apartes, como dulcecitos para niños, para que no se apartaran, pero no era lo que el Espíritu Santo contiene. Entonces ahora en este segundo Pentecostés, estando la divina voluntad en la persona, ahora ya hay un espacio suficiente para que el Espíritu Santo desahogue y ponga en esa persona todo lo que contiene. Y nos dice Jesús en los escritos de Luisa, que en el fiat voluntas tua, en el hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra, es donde el Espíritu Santo hará desahogo completo de su obra. ¿Qué nos está diciendo? Este es el segundo Pentecostés. Es un Pentecostés que va a ser personal y que va a ser en la medida que vayamos adquiriendo estos conocimientos y que vayamos practicando y poniendo en modo de vida nuestros conocimientos y hacer vida divina. Así que este es el segundo Pentecostés. Dice Jesús, hola, cuando uno habla de la divina voluntad y dicen que habla uno como loco, ¿debe uno ya no hablarle a nadie o qué debo hacer? Bueno, simplemente a aquella persona que dice que habla como loco, pues ya no le siga comunicando.
Pero habrá muchas personas que sí acepten su mensaje y seguir hablando, pero con las personas adecuadas, con las personas que sean aptas para recibirlo, ¿no? Sí, Jesús dice que con quien se opone no hay que derrochar sus obras, ¿no? Así es. Lo dice de una manera muy drástica, ¿sí? Que ustedes recordarán, ¿no? Pero en fin, así no hay que hablar en donde no quieren escuchar. Dice Adriana, ¿cómo poder fundirse la criatura en Jesús nuestro Señor? ¿Cómo poder fundirse? En la medida que nos vayamos despojando de todo, en la medida que se nos vaya concediendo el abandono total, el abandono completo, el desapego completo de todo, en la medida que vayamos poniendo a la divina voluntad como primer actor de lo nuestro, es en la medida en la que se va a ir posesionando de nosotros. Le vamos a ir dando, como quien dice, las riendas de nuestra vida para que sea ella la que dirija. Aquí hay una gran controversia y una gran equivocación, porque pensamos que nuestra voluntad tiene que quitarse y no es así. Jesús nos dice que la voluntad es lo más preciado que Él le dio a la criatura, que la voluntad es la que nos puede llevar a la salvación o a la condenación. La voluntad es lo que me permite ser libremente unido a Él. Lo que pasa es que la divina voluntad va a dotar a mi voluntad con todo lo que ella contiene, con todo lo que ella es. Y ahora mi voluntad va a actuar, pero va a actuar junto con la divina voluntad y poniendo en movimiento todo lo que la divina voluntad le ha comunicado. Por lo tanto, serán actos divinos. Dice Luz María, usted en un programa mencionó que en la divina voluntad no se exige una forma de vestir específica. Mi pregunta es, ¿puede Jesús exigirme a mí una manera de vestir específica? Poco a poco he estado mejorando en mi forma de vestir y creo en mi corazón que es Jesús que me quiere quitar la vanidad. Perfecto. O sea, una de las cosas que Jesús nos pide es la modestia. O sea, esto hay que entenderlo, ¿no? Todos los la forma de vestir actual, sobre todo en la mujer, en donde prácticamente lo que quiere es, no sé, lucir sus atributos corporales. O sea, eso va en contra de la modestia, va en contra del pudor y sobre todo, dice Jesús, se vuelven ladronas. Esto es interesante. ¿Ladronas de qué? De la gracia en el hombre, porque es para atraer la mirada y atraer el deseo. Y recordemos que el deseo impuro hacia una mujer o hacia un hombre, o sea, es pecado y pecado mortal, ¿sí? Entonces, qué bueno que Dios la vaya poniendo, pero nunca le va a pedir que se vista de un determinado color o que use determinado tipo de vestimenta. Simplemente que sea una vestimenta digna de una mujer que va a ser como, no es exacto lo que voy a decir, pero como imagen de la Virgen María. Yo no me imagino a la Virgen María luciendo unos jeans muy pegados. Yo no me imagino a la Virgen María usando una minifalda. Yo no me imagino a la Virgen María usando un bikini, ¿sí? O sea, entender que es modestia, pudor, o sea, eso es lo que nos pide. Del matrimonio pregunta Rafael del divorcio cuando el matrimonio es nada más por el civil. La Iglesia no acepta el matrimonio civil como unión. Aquí entramos otra vez en una controversia,
Porque recordemos que el sacramento del matrimonio lo imparten las dos voluntades, poniéndose de acuerdo y queriendo formar una familia. En el matrimonio civil no existe el testigo, el que sería el sacerdote, no existe esa promesa ante Dios, y por lo tanto aparentemente la Iglesia no lo pone como sacramento, ¿sí? Bueno, pero pues ya existe una familia, ya existe quizá hijos. Entonces es muy sencillo decir, bueno, como no estamos casados por la Iglesia, nos separamos. ¿Por qué no mejor pensar al contrario? ¿Por qué no mejor decir, bueno, ya somos una familia y ahora vamos a santificar nuestra unión uniéndonos en matrimonio religioso? Claro, o sea, esto es en el mejor de los casos. De todas maneras, la Iglesia no reconoce el matrimonio civil, así que la Iglesia aceptaría que esas personas se volvieran a casar. Y siguiendo con el matrimonio, dice Miriam, si la Iglesia declara invalidez en el matrimonio, ¿cómo debo tomarlo? ¿Se es soltero o se sigue casado? Ahora sí me la puso fácil. Mire, Jesús le da a la Iglesia un poder donde le dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es similar al libelo de repudio que se le daba a los judíos en el Antiguo Testamento. Cuando había ya una desaveniencia entre una pareja que estaba unida, incluso por la iglesia, por la sinagoga, en ese momento, si el hombre decía, ya no me satisface, no quiero vivir con ella, se le daba un papel donde se le separaba de la familia y todo era legal, religiosamente. Cuando Jesús habla de esto, dice que se le concedió el libelo de repudio por la dureza del corazón de las personas y para evitar males mayores, sobre todo en los inocentes, o sea, serían los hijos. Pero luego agrega una frase que esclarece todo. Pero en el principio no fue así. ¿Qué quiere decir? De acuerdo, yo concedo, si la Iglesia dice, de acuerdo, yo lo acepto. Pero en el principio no fue así. Tomémoslo como queramos. O sea, aquí ya no voy a meterme. Cada quien lo toma como quiera tomarlo. Nulidad de matrimonio. No hubo matrimonio. Bueno, ¿qué digo? Pues digo lo que pienso. Perdón, pues no puedo decir otra cosa. Estaría yo mintiendo. Cuando dos personas se unen, a menos que vayan con una escopeta atrás, o sea que sería la única forma de ir obligado, es voluntariamente. Y si es voluntariamente, o sea, ahí está eso, y eso implica un sacramento. En María Valtorta Jesús dice algo sobre esto y dice que si por alguna razón nos equivocamos en el escoger una pareja, y que si después, por intolerancia, por cualquier cosa, o simplemente porque ya no quiero y el hambre de tener a otra pareja, hambre dije, y que se entienda por hambre el deseo sexual. Si por cualquier razón ya me es insoportable la pareja, en ese momento lo que debo hacer es adaptarme y aguantarme a los compromisos que ya hice. Responsabilizarme de mis actos. O sea, no decir, bueno, ahora ya lo dejo y listo. Oye, que me den la nulidad de matrimonio.
Y sobre todo lo siguiente, él dice, yo les di la inteligencia para que pensaran y razonaran muy bien para buscar una pareja. Y sobre todo, nunca se dirigieron a mí para pedirme una pareja santa. Así que, ¿queremos ser irresponsables? De acuerdo, cada quien lo dice. Queremos estar simplemente usando lo que la iglesia me da como facilidad. De acuerdo, o sea, lo puedo hacer porque Dios acepta eso porque Él mismo le dio ese poder a la iglesia. Pero en el principio no fue así. Cada quien decide lo que quiera decidir. Pregunta Sonia. Lo que más podemos hacer por las almas del purgatorio es ofrecer la Santa Eucaristía por ellas. Y luego viene otra pregunta donde está parte de la respuesta. Dice, ¿vivir en divina voluntad es vivir vida divina? ¿Es el anticipo del cielo? Por eso es el ofrecer la Santa Eucaristía. ¿Qué estamos ofreciendo en la Santa Eucaristía? O sea, por favor, entendamos, es ofrecer la vida de Jesús y sobre todo el sufrimiento de Jesús. Ahora, ¿eso lo podemos ofrecer desde nuestra voluntad? Sí, estamos de acuerdo. ¿Y se va a tomar como bueno? Sí. O sea, ¿y es un gran sufragio? Sí. Pero es mucho más. Si fundido en la divina voluntad tomo los sufrimientos de Jesús y se los pongo a aquella alma. Si en el momento de fundirme en la divina voluntad tomo la sangre de Jesús derramada y se la llevo y los baño a esas almas que están en el purgatorio, esto es mucho más. Entonces, en la divina voluntad podemos hacer más. Simplemente yo le pediría que leyera Las Horas de la Pasión. Las Horas de la Pasión es un libro de reparación, no es de meditación de la pasión, es reparación. Y en muchas ocasiones todo lo que está expuesto ahí es Luisa y en ocasiones junto con María, que toman todos los sufrimientos de Jesús y los llevan a toda la familia humana, incluyendo a las almas del purgatorio. Pero jamás dice, le ofrecía la Eucaristía. No, tomaba todo lo que Jesús había sufrido y se los ponía, se los daba, se los proporcionaba para que esas almas pudieran purgar más rápidamente. Dice Marta, entonces un sufragio, un giro o cualquier otro acto en divina voluntad se hace es en desagravio a Dios y no en beneficio de nosotros o de otros. Bueno, el sufragio, o sea, definitivamente es para las almas del purgatorio. O sea, sí. Los giros o cualquier acto en la divina voluntad es una reparación de los actos de toda la humanidad hacia Dios. Y nuestros propios actos los podemos poner en esta reparación. Y también sirve para las almas, porque Dios responde con gracias, con dones, pero responde a través de la persona que le entregó todo. Por lo tanto, ahora esa alma tiene la tarea de llevar a cabo todo lo que, de darles todo lo que la divinidad sacó para ellos. Pero no se los podemos poner, sino los deja a disposición de las personas para que, si se convierten y aceptan, lo puedan tomar y les sirva como algo para purgar más rápido, para convertirse más rápido, para tener mayores armas y fuerza para ese movimiento de conversión. Sonia preguntaba, porque no respondió eso, ¿verdad? Que dice, vivir en divina voluntad es vivir vida divina, es el anticipo del cielo. Así es, Jesús le dice a Luisa, hija, ¿por qué no quieres vivir vida de cielo desde aquí? Dice Leticia,
¿qué tanto es importante la gracia en el alma que quiere vivir la divina voluntad? Bueno, es parte de. Recordemos que son los efectos de la vida divina y ahora la vida divina se va a desarrollar en la propia criatura, por lo tanto ahora esa gracia va a estar en modo completo en el alma. Dice Claudia, la oración en lenguas dicen que es una comunicación directa del Espíritu Santo. ¿El Señor habla algo acerca de esto en la divina voluntad? Jamás. Luego dice Rosa, una pregunta. Una persona me dijo que si no voy a misa y no me confieso, ¿qué haces en divina voluntad? Sí voy a misa, pero no estoy casado por la iglesia y por eso no puedo confesarme. Esto es un problema que está en la actualidad es muy común. Y yo le digo, bendito sea Dios que está entusiasmada con la divina voluntad. Es excelente, qué bueno, Dios la ha tocado y siga adelante. Pero ahora, ¿cuál es el siguiente paso para llegar a hacer realidad este vivir en la divina voluntad? Legalizar su situación. ¿Cuál es su situación? Bueno, pues está casada con una persona que no, o sea, está vuelta a casar, ¿no? Sí, no explica esto. Nada más que no está casada. Por eso, no está casada por la iglesia. Si no está casada por la iglesia es más sencillo porque simplemente necesita convencer a su esposo o usted de la necesidad de legalizar su unión. Si lo logra, ya está, y a vivir en la divina voluntad. Cuando se está casado, o sea que ahí está en adulterio, entonces las cosas son un poco más problemáticas, porque ahí se tiene que hacer la firme decisión, promesa, de vivir en castidad, aunque siga viviendo con la persona. O sea, la falta o el pecado no está en el convivir, no está en el hacerse cargo de la familia, que en muchas ocasiones ya hay una familia en esto, pero lo único que se le pide es vivir en castidad, porque ahí es donde está el adulterio. A ver, dice Marta Leticia, llevo 30 años con diferentes enfermedades, casi es más lo que estoy más enferma en cama que sana. Yo le he preguntado a Jesús si vienen de Él. Si ya me contestó, yo creo no me he dado cuenta. Ahora me invita una hermana para que acudamos con un sacerdote que tiene el don del discernimiento y sanación. No sé si deba acudir. Ya siento vergüenza con mi esposo de tanta enfermedad. ¿Qué me aconseja? Bueno, no estaría mal recurrir al sacerdote, o sea, forzosamente él tendrá más posibilidades de saber si esto es de Dios, es natural o es del enemigo, porque también el enemigo produce este tipo de situaciones. Esto se lo digo incluso por experiencia personal dentro de la práctica médica, me he encontrado con casos así. Pero el más indicado sería el sacerdote, ¿no? Para que le discierna sobre qué es. Lo que sí también le puedo decir es que si usted se adentra en la divina voluntad y pone todas estas enfermedades y todos estos sufrimientos, los pone en la divina voluntad, estas cosas que le están sucediendo serán una ayuda para su vida en esta divina voluntad. Jesús nos dice que nos proporcionó 3 ayudas para llegar a vivir. Toda la creación, toda la redención y todas las cosas que nos puedan pasar, todos los sucesos de nuestra vida. Así que, por lo pronto, póngalo todo en la divina voluntad, acéptelo, vívalo como un acto de aceptación de lo que Dios está permitiendo en usted y tómelo como una participación de los sufrimientos de Jesús y que con sus sufrimientos y sus enfermedades puede aliviar y darle un refrigerio a Jesús. Y luego acuda con el sacerdote.
O sea, el sacerdote será el que la guíe, el que la lleve a un entendimiento mayor de esto. Y en caso de que sea natural, bueno, buscar un remedio. Si no hay remedio porque sea usted muy enfermiza, porque así sea su naturaleza, bueno, acéptelo y sígalo viviendo en la divina voluntad. Si esto es de Dios, bueno, pues déjeselo a Dios y deje que Él haga lo que Él quiera hacer con usted. Y que la alivie cuando la quiera aliviar, si es que la quiere aliviar, o si no, que siga padeciéndolo, pero en este ámbito de la divina voluntad. En caso que fuera un ataque del enemigo, el sacerdote sabrá qué hacer. Dice Gaby, estoy confundida en un punto. Escuché en alguna parte que para que Jesús habite en la criatura debemos llegar a la nada. ¿Qué es la nada y cómo llego a ella? ¿Qué es la nada? Pues muy sencillo, es la nada. O sea, es entender que nosotros no tenemos nada nuestro, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos nos ha sido dado. Y llegar a la nada es también el no poner nuestros actos, nuestras intenciones, nuestros deseos, o sea, en nuestros actos, sino todo ponerlo en la divina voluntad. Jesús nos da datos de cómo llegar a la consumación total en la divina voluntad. Cuando nuestra voluntad no quiera otra cosa más que la divina voluntad, cuando nuestra inteligencia no piense en nada más que en la divina voluntad, cuando nuestra memoria no se recuerde de nada más que de la divina voluntad, ahí estarán consumadas las tres potencias del alma. Pero también nos dice que hay que consumar los sentidos. Cuando mi vista no vea más que a Dios en todas las cosas creadas, que así es como deberíamos de verlo, cuando mi oído no oiga nada más que lo que habla de Dios, cuando mi boca, mi palabra no hable más que de Dios, cuando todo lo mío esté puesto hacia Dios, ahí estarán consumados mis sentidos. En ese momento estoy llegando prácticamente a mi nada. Pero generalmente esto es un logro, por un lado, de la fe es importantísima, y el amor a Jesús, para entregarnos totalmente a Él, el abandono en Jesús. Después viene esa disposición de llegar a perder todo lo mío. Ya no me interesa lo mío, no me interesa lo que yo hacía, no me interesa nada de mis actos anteriores. Y con esto, poco a poco iremos llegando y avanzando hacia la divina voluntad. Pregunta Rodrigo, dice, en un acto de la Jornada Mundial de la Juventud se mostró con miedo a la Virgen María en la Anunciación. ¿Tuvo miedo María? Lo único que le puedo decir es que esa función es una burla asquerosa de lo que fue la Anunciación. Y lo digo abiertamente. Fue una burla asquerosa. Fue una profanación así total de lo que es la Anunciación en María. ¿Sí? Dice Giovanna, doctor, ¿las horas de la pasión vienen incluidas en el libro del cielo? No, ese es un libro aparte. O sea, Luisa tiene el libro del cielo, que son 36 libros. Luego viene un libro que es las horas de la pasión, ese es aparte, y otro libro que es la reina del cielo en el reino de la divina voluntad. O sea, son obras dentro de la divina voluntad, pero que no están incluidas en el libro del cielo. Dice Roberto, para vivir en divina voluntad es necesario meditar las horas de la pasión. Definitivamente sí, o sea, es una enseñanza tremenda sobre cómo reparar, sobre cómo hacer giros, entender lo que sufrió Jesús, por qué lo sufrió, y nos va a ir motivando a penetrar cada vez más en esa vida de Él
y nos va a ir haciendo entender qué es lo que le ocasiona ese sufrimiento. Y lo que le ocasiona ese sufrimiento somos nosotros, nuestros actos. Así que sí, es muy necesario. José Luis dice, en el libro de la Virgen, en el reino de la divina voluntad, nota 34, se dice que María sabía que sería la madre de Dios y no que no sabía. ¿Qué es lo correcto según los escritos? O sea, María es inmaculada, no se le olvide. ¿Qué quiere decir inmaculada? O sea, poseedora de vida divina y de voluntad divina. Y dentro de esto, todos los dones que pertenecían a esta vida, entre ellas la sabiduría infusa. María sabía todo. Su alma fue creada dentro de la Trinidad, y dentro de la Trinidad fue su prueba. Y la prueba de María fue ver todo lo que Dios había hecho, ver todo lo que la humanidad había hecho, y después de eso se le pregunta si quiere o no quiere. ¿Qué se le mostró? Lo que hace la voluntad divina y lo que hace la voluntad humana. Y María dice, tuve horror de mi voluntad y la dejé atada a los pies del trono del Eterno. Entonces, ¿María sabía todo? Sí, definitivamente sí. No es ajena a todo lo que pasaba. Por eso es que es absurdo pensar que se asusta en el momento de la anunciación, y mucho menos con la degradación que hicieron de ese asusta en esta obra que mencionaron. Se terminaron las preguntas. Pues amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandro. Gracias a usted, doctor. Y nos oímos y nos vemos en la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias por sus saludos y comentarios. Buenas noches.